Gracias por seguir con nosotros. Ha llegado un momento muy importante, es su cita con la ley. Este segmento que hemos estado desarrollando y ojalá que esté sirviendo mucho a nuestro público televidente. Nos acompaña como siempre Carlos Emilio López, jurista y especialista en derechos. ¿Cómo no ver? Bienvenido, ¿cómo estás, Carlos Emilio? Tu cita con la ley ha logrado convocar mucha gente. Lo he podido comprobar a través del correo electrónico, las llamadas telefónicas. Hay muchos estudiantes, profesores, amas de casa, trabajadores del Estado, líderes sociales que nos están viendo y están pendientes de los temas que estamos conversando. Qué bueno, excelente, me alegra mucho. En estos pasados programas hemos estado haciendo un recorrido a través de diferentes instituciones que son las encargadas de garantizar nuestros derechos o de administrar los derechos. Pasamos por la Corte Suprema de Justicia o el Poder Judicial, la Defensoría y también el Ministerio Público. Hoy vamos a estar hablando sobre las comisarías de la mujer, que es una parte esencial en todo el proceso. Y es bien importante también, Carlos Emilio, porque siento yo, al menos por lo que he podido percibir durante nuestras visitas a las instituciones, que la población se siente muy cerca de las comisarías. Es como lo primero que piensa cuando tienen que hacer una denuncia. No piensan en el Ministerio Público, no piensan en la Defensoría, piensan en la comisaría o ir a la policía pues directamente. Quisiera que nos contaras un poco sobre la formación de las comisarías de la mujer. ¿Cómo no? Quizás, Berta, es bueno compartir, antes de hablar en lo específico de las comisarías, hablar en lo general de la Policía Nacional, porque las comisarías de la mujer y la niñez son una dirección de la Policía Nacional y la policía es un actor importante en el sistema de justicia. Como vos decías, hemos hablado del rol de las autoridades judiciales, de la Fiscalía o Ministerio Público, de la Defensoría Pública, de la Procuraduría de Derechos Humanos como ente vigilante del cumplimiento de los derechos y garantías de las personas, pero la policía juega un rol importante. Esta institución tiene una ley que regula su funcionamiento, es la ley 228. En esa ley se establece que los objetivos fundamentales de la policía es garantizar la vida, la integridad física, personal de las personas y tiene dos grandes líneas de acción. Una línea es la prevención del delito, es decir, la policía debe trabajar para evitar que se infrinja la ley y por otro lado la persecución del delito. Son las dos grandes vertientes que tiene la policía en su accionar. En ese margen de acción la policía ha venido creando una serie de direcciones. Una de estas es las comisarías de la mujer y la niñez. Las comisarías empezaron a funcionar en 1993 y en el año 2006 fueron creadas por la vía de un acuerdo del primer comisionado. En ese momento el comisionado Cordero emitió un acuerdo policial que crea institucionalmente las comisarías de la mujer y la niñez. Actualmente hay 37 comisarías en distintos departamentos y municipios del país. Las comisarías funcionan en las delegaciones policiales. Ok, 36, o sea... Hay 37 comisarías y hay una serie que están en proceso de instalación, de construcción. O sea, eso me llama la atención, no sabía yo que primero funcionaron y luego fueron, digamos, acreditadas, por así decirlo. Fueron institucionalizadas. Ahora, ¿las comisarías reciben su financiamiento o su presupuesto a través de la Policía Nacional o por ser parte de todo este proceso de garantizar los derechos hay otras instituciones que también proveen recursos? Hay dos fuentes de financiamiento de las comisarías. Una son fondos fiscales que vienen del presupuesto general de la República y la otra son fuentes de la cooperación internacional. Hay una serie de agencias y organismos internacionales que han venido auspiciando la creación y las instalaciones de la Procuraduría, de las comisarías. Las comisarías tienen equipos de trabajo, equipos interdisciplinarios, en donde hay psicólogos, sociólogos, trabajadoras sociales, abogadas, de tal manera que se le da una atención integral a las personas que recurren a estas instancias. Las comisarías tienen un modelo de atención integral, holístico, que pretende cubrir los diferentes aspectos de las personas que interponen las denuncias
ante las comisarías de la mujer y la niñez. Hablemos de qué tipo de denuncias son las que reciben las comisarías. Las comisarías recepcionan denuncias alrededor de violencia intrafamiliar y violencia sexual que sufren los miembros de la familia. Sabemos que las principales víctimas de violencia sexual e intrafamiliar son las mujeres, los niños y las niñas, aunque también sufren violencia intrafamiliar y violencia sexual las personas adultas mayores, personas con discapacidad, también son víctimas de agresiones. Las comisarías, cuando recepcionan una denuncia, empiezan todo un proceso de tramitación y de investigación alrededor de las denuncias que son recepcionadas y tratan de cubrir, como decía anteriormente, varios aspectos. Por un lado, la parte psicológica, es decir, muchas veces las víctimas llegan con traumas, llegan en una situación de crisis, entonces se les trata de atender desde ese punto de vista humano, la autoestima, el estrés postraumático, todos los daños a la integridad personal que causa la violencia intrafamiliar y sexual, pero también está la parte de protección jurídica a la víctima. En ese sentido, el Ministerio Público o bien la policía puede solicitar a la autoridad judicial una serie de medidas de protección. Se le llaman también medidas cautelares. Por ejemplo, decomisar armas al victimario o bien impedir que el agresor se acerque a la vivienda de la casa a un mínimo de 150 metros. Quien dicta las medidas de seguridad o medidas cautelares es la autoridad judicial, pero la Policía Nacional, a través de las comisarías de la mujer y la niñez, aplica estas medidas, es decir, garantiza que se implementen estas medidas de seguridad. Otra medida cautelar es impedir que el agresor se acerque 150 metros al centro de trabajo donde está la mujer, porque muchas veces los agresores son insistentes en buscar cómo dar golpes, chantaje, amenazas, es decir, una serie de mecanismos de coerción. Entonces la policía trata de resguardar a la víctima, porque cuando una mujer se decide romper el silencio e interponer una denuncia, el agresor reacciona y empieza a amenazar, a decirle: si vos continuás con el proceso, voy a hacer que perdas el trabajo, voy a impedir que sigas en la casa, te voy a sacar de la casa. Por eso otra medida cautelar es que si el hombre sacó, por ejemplo, la mujer, sacar al agresor de la casa y que la mujer regrese a su hogar. Son medidas de seguridad y de protección que brindan los policiales, los oficiales miembros de las comisarías de la mujer y la niñez. Pero claro, lo más importante es poner la denuncia. Y en ese sentido yo quiero hacer un llamado a la población de que no hay que tener temor. Bueno, es fácil decir, ¿verdad? No hay que tener temor, pero seguramente en el proceso se viene diferente. Entonces, en otras palabras, lo que quiero decirles es que tengan confianza de acercarse a las comisarías para recibir atención, porque si no lo hacemos a tiempo, hemos visto casos donde le ha costado la vida a la mujer, hemos visto casos lamentables donde incluso hay niños y niñas que perecen a producto de la violencia. Y en este sentido, Carlos Emilio, quisiera que nos dieras un breve resumen de cómo ir e interponer esta denuncia, porque muchas veces uno no sabe cuál es el procedimiento. Cualquier persona puede ir a interponer una denuncia por violencia intrafamiliar o violencia sexual ante las comisarías de la mujer y la niñez. También puede ir un familiar de la persona que está siendo víctima, un amigo, un vecino. Recordemos que estos delitos son de orden público, es decir, cualquier persona puede interponer esta denuncia. Espérame un segundo, aquí esto es bien importante. De orden público, o sea, violencia contra la mujer es un delito de orden público. Estos delitos de violencia intrafamiliar son delitos de orden público. Antes, todavía, en términos populares, se escucha la expresión: entre pleito, entre marido y mujer, nadie se mete. Porque luego ellos se arreglan, entonces uno es el que sale perjudicado, dice el dicho popular. Esa concepción popular estaba también en la legislación, es decir, considerar que los asuntos de familia eran un asunto privado. Hoy en día los asuntos de familia son un aspecto de orden público, son de interés público. En ese sentido, cualquier persona puede interponer una denuncia y es importante que las víctimas de violencia intrafamiliar reciban apoyo de sus amigos, de sus amigas, de sus familiares, que cuando una mujer diga estoy siendo agredida, pueda tener un respaldo
de sus compañeros de trabajo o de otras personas que la acompañen, que le den fuerza para interponer su denuncia y que la acompañen también durante el proceso de investigación. Ahora, aquí viene algo interesante que vos dijiste. O sea, orden público significa que todo el mundo se puede meter a defender el derecho de la otra persona. Exactamente. Pero vos decís, cuando la mujer o el niño o la niña comunique que está siendo violentado, o está siendo, cualquiera de sus derechos está siendo violentados. ¿Qué pasa si la mujer no lo dice? ¿Qué pasa si el niño o la niña no lo dice? Todavía los niños y las niñas es diferente, porque creo yo que los adultos tenemos algún sentido de protección. Pero digamos, mi vecina está siendo agredida por su esposo, la está golpeando, porque yo escucho los gritos todos los días y sé cómo la trata, pero mi vecina no se pronuncia. Yo como vecina tengo la obligación de ir y denunciar o de comunicar a las autoridades lo que está pasando. Tiene la obligación. Es una obligación. Es una obligación. Y es importante esto que estamos hablando para concienciar del carácter público de la violencia intrafamiliar. Tiene la obligación de irlo a denunciar. La policía, a través de las comisarías, tiene la obligación de recepcionar esa denuncia y la policía iniciar el proceso de investigación. Las comisarías pueden iniciar investigación por 3 vías. Por la vía de una denuncia directa de la persona que está siendo víctima, de oficio, cuando la autoridad se da cuenta de que se está cometiendo un delito, o bien cuando el fiscal o representante del Ministerio Público le orienta a la Policía Nacional a través de las comisarías que inicie el proceso de investigación. Es decir, si un vecino llegó, la policía inmediatamente procede a iniciar el proceso de investigación. Estamos hablando de un hecho delictivo. Golpear a una mujer, golpear a un niño, abusar sexualmente, chantajear sexualmente, cualquiera de los delitos de violencia sexual o de violencia intrafamiliar, lesiones graves, lesiones leves, lesiones gravísimas, estamos frente a hechos que son punibles y que son perseguibles, ya sea de oficio o por denuncia. Qué increíble que esto se está poniendo bueno, este tema. Así que el próximo martes vamos a continuar abordándolo. Creo que es muy importante. Vamos a entrar ahora a revisar estos delitos de orden público y cómo las comisarías están funcionando en nuestro país. Esperamos también tener acceso a ellas para conversar con las autoridades correspondientes y que ellos mismos nos comenten, ¿verdad?, los resultados. Rápidamente, solo quiero aprovechar para recordarles que sigue esta biblioteca virtual, es una biblioteca jurídica, contiene todas las leyes de nuestro país, están ordenadas de una manera bien interesante, de tal manera que el usuario pueda de manera más clara buscar las leyes que ande buscando. Están disponibles en librería Spamer para que las busquen. Así que, Carlos Emilio, muchas gracias por habernos acompañado. Seguimos conversando, ¿verdad? Seguimos conversando el próximo martes, entonces. Justicia y derechos. Justicia y eso, me gusta eso. Eso sí está con la ley. Ya volvemos, hacemos una breve pausa.